La horrible muerte de 5 Giordano Bruno. Giordano Bruno, de nacimiento Filippo Bruno, 1548 a 1600, fue un astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Miembro de la Orden de los Dominicos, propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por las distintas confesiones cristianas. Proceso y condena. El 21 de mayo de 1592, Mocenigo, no satisfecho de la enseñanza y molestado por los discursos heréticos de su huésped, le denunció a la Inquisición. La Inquisición veneciana lo encarcela el 23 de mayo de 1592 y es reclamado por Roma el 12 de septiembre. El 27 de enero de 1593 se ordenó el encierro de Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio, en el Vaticano. Estuvo en la cárcel durante 8 años mientras se disponía el juicio, bajo el Tribunal de Venecia, en el que se le adjudicaban cargos por blasfemia, herejía e inmoralidad, así como por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y sobre la infinitud del universo. Durante la ocupación napoleónica se perdieron la mayoría de los folios de ese juicio. El proceso fue dirigido por el cardenal Roberto Bellarmino, canonizado en 1930 por la Iglesia Católica, y quien años después, en 1616, llevaría el similar proceso contra Galileo Galilei. Giovanni Mocenigo fue acusado de herejía al descubrirse que intentaba dominar las mentes ajenas, cosa que Bruno se negó a enseñarle. Nunca fue apresado ni existió proceso en su contra. En 1599 se expusieron los cargos en contra de Bruno, recopilados por el propio Bellarmino y el dominico Alberto Tragagliolo, comisario general del Santo Oficio. Las múltiples ofertas de retractación fueron desestimadas. Finalmente, sin que se tenga conocimiento del motivo, Giordano Bruno decidió reafirmarse en sus ideas y, el 20 de enero de 1600, el Papa Clemente VIII ordenó que fuera llevado ante las autoridades seculares. Las alegaciones finales por escrito de Bruno, dirigidas al pontífice, fueron abiertas, pero no leídas. Luigi Firpo lista estos cargos que fueron puestos contra Bruno por la Inquisición: tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella y sus ministros; tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la Encarnación; tener opiniones contrarias a la fe católica en relación con Jesús como Cristo; tener opiniones contrarias a la fe católica en relación con la virginidad de María, la Madre de Jesús; tener opiniones contrarias a la fe católica en relación con la transubstanciación y la misa; decir que existen múltiples mundos; tener opiniones favorables de la transmigración del espíritu en otros seres humanos después de la muerte. Brujería. La Inquisición lo acusó inicialmente por sus ideas antidogmáticas que ya le habían costado el hábito dominico. Como antitrinitario, rechazó la virginidad de María y la transubstanciación. Sus reflexiones sobre cuestiones de cosmología y su atracción por la magia dieron gradualmente lugar a una impresionante lista de acusaciones. Al final, impugnaron el conjunto de su pensamiento. En febrero de 1593, Bruno fue encarcelado en las prisiones del Santo Oficio. El juicio se prolongó durante otros 2 años, antes de tomar la decisión de realizar un estudio en profundidad de sus obras, que fueron censuradas y posteriormente quemadas en la plaza de San Pedro. Desde su celda, Bruno terminó de escribir una declaración para su defensa, y presentó su alegato final el 20 de diciembre de 1594 ante el Santo Oficio. El juicio fue interrumpido durante 6 meses, tiempo durante el cual Bruno continuó defendiendo activamente su teoría de los infinitos mundos, a veces afirmando que estaba dispuesto a retractarse, y otras declarando que era fiel a sus ideas. Por lo tanto, el cardenal Bellarmino elaboró una lista de las teorías consideradas heréticas, sobre las que Bruno de nuevo vaciló antes de negarse categóricamente a renunciar a ellas. Las 8 proposiciones a las que el filósofo se negó a renunciar fueron las siguientes: la declaración de 2 principios reales y eternos de la existencia, el alma del mundo y la materia original de la que se derivan los seres; la doctrina del universo infinito y los mundos infinitos en conflicto con la idea de la creación; el que niega el efecto infinito niega el poder infinito; la idea de que toda realidad, incluyendo el cuerpo, reside en el alma eterna e infinita del mundo; no hay realidad que no se acompañe de un espíritu y una inteligencia; el argumento según el cual no hay transformación en la sustancia, ya que la sustancia es eterna y no genera nada, sino que se transforma.
La idea del movimiento terrestre, que, según Bruno, no se oponía a las sagradas escrituras, las cuales estaban popularizadas para los fieles y no se aplicaban a los científicos. La designación de las estrellas como mensajeros e intérpretes de los caminos de Dios. La asignación de un alma, tanto sensorial como intelectual, a la Tierra. La oposición a la doctrina de Santo Tomás sobre el alma, la realidad espiritual permanece cautiva en el cuerpo y no es considerada como la forma del cuerpo humano. El Papa Clemente VIII dudó de la sentencia impuesta antes de dictarla porque no deseaba convertir a Bruno en un mártir. El 8 de febrero fue leída la sentencia en donde se le declaraba herético, impenitente, pertinaz y obstinado. Es famosa la frase que dirigió a sus jueces: Maiori forcem cum timore sententiam in me fertis quam ego excipiam. ¿Tembláis acaso más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla? Fue excomulgado y sus trabajos quemados en la plaza pública. Ejecución. Lo habitual era ejecutar al acusado de herejía, siempre que éste se retractara en el último momento, y después quemar el cuerpo. En el caso de Giordano Bruno, tras casi 8 años de cautiverio, fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en el campo de Fiori, Roma. Durante todo el proceso fue acompañado por monjes católicos. Según testigos presenciales, el nonano fue despojado de sus ropas, desnudado y atado a un palo. Además, llevaba la lengua aferrada en una prensa de madera para que no pudiese hablar. Antes de ser quemado en la hoguera, uno de ellos le ofreció un crucifijo para que lo besara, pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. Casi 3 siglos después de su muerte, el 9 de junio de 1889, se erigió por suscripción internacional una estatua en el lugar de su muerte, exaltando su figura como mártir de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales. Según la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford, en 1600 no había una postura oficial de la Iglesia Católica sobre el sistema copernicano, y ciertamente no era una herejía, aunque sus razonamientos eran opuestos al sistema tolemaico que prevalecía entre la jerarquía católica. Cuando Giordano Bruno fue quemado en la hoguera como hereje, no tuvo nada que ver, en un sentido oficial, aunque sí tuvo que ver en un sentido de principios religiosos, con sus escritos en apoyo de la cosmología copernicana. Entre sus afirmaciones teológicas que se consideraron heréticas estaban las siguientes: que Cristo no era Dios, sino meramente un mago excepcionalmente hábil, que el diablo se salvará, y otras. Según Isaac Asimov, su muerte tuvo un efecto disuasorio en el avance científico de la civilización, particularmente en las naciones católicas, pero, a pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influyendo en otros pensadores, y se le considera uno de los precursores de la revolución científica. El historiador de la ciencia Alexandre Kolle considera que la audacia del pensamiento bruniano causó una transformación, una verdadera revolución, en la imagen tradicional del mundo y de la realidad física, habiendo propuesto una visión del universo cercana a la posteriormente desarrollada por Newton. En definitiva, fueron sus ideas las que alertaron a la Iglesia acerca del peligro que podría suponer la nueva astronomía para la religión, precipitando las posteriores condenas sobre Copérnico, 1616, y Galileo, 1633. Pensamiento. Cosmología. Bruno creía que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la rotación diurna aparente de los cielos es una ilusión causada por la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Bruno también sostuvo que, porque Dios es infinito, el universo podría reflejar este hecho. El universo es uno, infinito, inmóvil. No es capaz de comprensión y por lo tanto es interminable y sin límites y a ese grado infinito e indeterminable y por consecuencia inmóvil. Teófilo en De la Causa, Principio, et Uno, de Giordano Bruno. Bruno también afirmó que las estrellas en el cielo eran otros soles como el nuestro, a las que orbitan otros planetas. Indicó que el apoyo de esas creencias en ninguna manera contradecía las escrituras o la verdadera religión. Bruno también afirmó que el universo era homogéneo, compuesto por los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, en lugar de tener las estrellas una quinta esencia separada. En esencia, aunque el uso de este término sea anacrónico, las mismas leyes físicas estarían operando en todas partes. Espacio y tiempo eran ambos infinitos. No había lugar en su universo estable y permanente para las nociones cristianas de la creación y el juicio final. La cosmología de Bruno está marcada por la infinitud, homogeneidad e isotropía, con sistemas planetarios con vida distribuidos uniformemente a lo largo de todo el universo.
Muchas gracias por verlo hasta el final.